una de ellas es component, ¿cierto? Hasta ahí es claro, ¿cierto? Eso es una anotación. Si yo entro a component, él tiene un valor por defecto, ¿cierto? Y el component y ya, y es la misma reflexión, no es nada más. Es una interfaz que es de Java, que así se denota. Bueno, esto lo llaman en JavaScript decoradores, ¿no? Es como un decorador, le dicen, pero esto no es un decorador. Una cosa es una anotación y otra cosa es un decorador. En JavaScript se llaman decoradores, en Java se llaman anotaciones. Bueno, entonces esta anotación, ¿cierto? Que se llama así, ¿cierto? Que le dicen, incluso esta tiene más anotaciones internas. Entonces, el compilador, cuando coge y levanta, digamos, el contexto, él va y busca todas las anotaciones. Y lo que está haciendo es que este objeto queda en algo que se llama un IOC. Un IOC es como un repositorio o como un almacén de donde están todos los objetos. ¿Cierto? Hagan de cuenta que están todos los objetos ya inicializados, o sea, los objetos ya vivitos. Recuerden que un objeto tiene que ser inicializado, tiene que tener la palabra new para poder hacer. Entonces, este señor lo que está haciendo es que con este componente le está entregando en una biblioteca todos esos objetos. Ahora, el auto white lo que está diciendo es que lo inyecte, ¿cierto? Entonces él dice, vea, bueno, yo ya tengo mi repositorio de inyección de dependencias, tengo por ejemplo, este. Entonces, este señor es una clase. Entonces, aquí, para que él me la agregue a la anotación, yo le voy a colocar acá component, ¿cierto? Entonces, eso significa que este component va a estar como en el repositorio donde están todos los objetos. Ahora, este otro llega y dice, bueno, este está dentro del set. Entonces él ve cuando ya inyecta esto, ¿cierto? Cuando ya lo levanta al componente, él se lo va a pasar. Ustedes no lo tienen que inicializar. Entonces ustedes básicamente, este objeto también es inyectable. Por ejemplo, si yo llego acá y le digo auto-write y le digo private tal application executor, miren acá que yo aquí no inicializo ese objeto. El que lo inicializó ya fue Spring Boot en su IOC, ¿cierto? IOC se llama Inversión of Control, inversión de control. O sea, la interfaz entra o sea, la interfaz entra hasta el lugar que fue invocada y la implementa con algo que es comparable, ¿cierto? Algo que, en otras palabras, la interfaz tiene una implementación, pero yo soy la interfaz y el IOC lo que hace es implementarla por ti, pero tú usas la interfaz, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan claro porque aquí vamos a utilizar de aquí de casos de uso para arriba, vamos a usar mucho lo que es ingestión de dependencias, ¿ya? Y debemos de entender bien el concepto. Ahora, este señor es inyectable, ¿cierto? Es decir, que cuando llegue y cuando se llegue este objeto, automáticamente dice, va a crear este objeto con un valor. ¿Cuál es el objeto? Este. Entonces, por allá hubo algo que dijo tal, object, tal, new, tal, ¿cierto? Hizo algo así. Y le entrega esto. Algo así hizo ese otro señor. Pues el IOC. ¿Listo? Hasta ahí claro, ¿cierto? O aún con dudas. Sí, sí. Sí. Listo, entonces acá este comando, cuando yo le inyecto, cuando yo voy por allá, tengo una función que después va y recorre todos los tipos de comando y lo hago mapeo. Pero es importante que entiendan esto. Eso se cambió. Se hizo otro cambio y fue que dentro del padre del comando coloqué una propiedad genérica que se llama agregado root. Miren que acá sí utilizo el set, ¿cierto? Sí utilizo el set y aquí utilizo el get. Esto es por qué, ya les explico por qué. Porque esto es un get, porque esto no son comportamientos en sí, o sea, no son entidades, ¿ya? A la pregunta de David, o sea, sí se puede usar, pero siempre y cuando esto no sea una entidad, es un comando, es un poco, es un dato, ¿cierto? Son datos, yo no le hago eso, pero a una entidad sí no debe tener eso. ¿Por qué? Porque resulta que
cuando eso se transporta, este get, él asume, él tiene una notación, que él asume este get, o sea, él coge todos los métodos y buscas por get, y coge el nombrecito, este nombre que está acá, y lo setea con un set, ¿cierto? Que quizás también se vea acá. O sea, esto lo vamos a ver cuando veamos serializaciones y objetos cómo se serializan, porque el comando es serializable, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que viaja pasa de un estado y después pasa a otro estado, o sea, es transitivo. En otras palabras, está en un sistema y pasa a otro sistema. Sí, sí es claro, ¿cierto? Listo. Entonces ahí se hizo como esa mejora. Algo importante es tener miren acá las propiedades, lo que yo le había mencionado y ya. Ahí ya no hubo más cambios en esta zona. En esta zona no hubo más cambios así. Solo el comando, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay varias temas. Entonces yo tengo que mirar aquí command type para saber cuál es el tipo del... Ahí tengo que, perdón, tengo que empezar a medir aquí. Ah, name, perdón. Aquí, esta reflexión, por ejemplo, aquí no me aplica porque este se aplicaría acá. Entonces, aquí no tiene sentido porque tendría que buscar algo como así. Así. O sea, en otras palabras, este tipo de comando tiene para varios tipos, o sea, tiene subtipos, por decirlo así. Eh, ¿Por qué? Porque este comando tiene varios constructores. Tiene varios constructores. Entonces, él tiene que tomar la decisión allá. Ya lo hace la infraestructura. Eso después lo miramos cómo lo resolvemos. Pero si él ve el asterisco, significa que él puede caer acá, o incluso puede caer acá o acá, dependiendo del caso. Listo. Yo estoy haciendo dos comandos, es este y este, que lo estoy ejecutando pues para la práctica. Y ya aquí termino la parte del dominio, todo normal y ya. Aparte de los casos de uso, que Ahora una pregunta. pregunté. Ahí donde dice lo del command type, o sea, el comando que está, el tipo que está dentro como del constructor este, es el mismo que se pone arriba, ¿cierto? Sí, ¿por qué? Pero, ¿por qué hay que duplicar eso ahí? Ya te explico. Porque resulta que este es el type que corresponde a este objeto. Es decir, vea, el comando, ¿cierto? Tiene ese tipo por defecto, ¿cierto? O sea, nace de esa forma, ¿cierto? Nace ya con ese tipo, es decir, yo no le voy a cambiar el tipo. Pero cuando viaja al request, cuando viaja, es decir, cuando desde la parte del frontend viaja al request, y ese tipo me lo va a extraer de todos esos objetos, ¿cierto? Y creo el objeto, pero yo no le seteo el tipo. O sea, en otras palabras, aquí no hay un set del tipo, ya lo está asumiendo, ¿cierto? Por eso es que está dos veces, pero este es para identificar, ¿cierto? Este comando. Y este es para decir que este comando siempre va a tener ese tipo, o sea, lo estoy garantizando, ¿ya? Porque podría pasar algo, que este comando, ¿cierto? Viaje con este tipo, ¿ya? Incluso en versiones posteriores podría yo eliminar este tipo, lo podría eliminar y asumirlo desde acá, porque ya lo tengo ahí, o sea, lo podría asumir. Incluso esto lo podría asumir como para no tener generar confusión, para que el comando padre ya lo acepte. O sea, aquí sería, Pero eso nos obligaría a no poder tener más de un tipo en una clase, ¿ok? En un comando. eso puede ser. Eso te obligaría a algo así, total.
Sí, o sea, lo que entiendan es que yo aquí le estoy ahorrando al comando tiparlo, ¿cierto? A nivel de contexto, ¿cierto? Es decir, haz de cuenta que esto de acá es a nivel de contexto. Lo estoy, digamos, porque esto quizás viaje por, digamos algo, ustedes tengan un caso de uso, ¿cierto? Tengan un caso de uso donde ustedes disparen un comando, ¿ya? Entonces ustedes crean esto. Entonces este comando viaja. Ahora, viene otro sistema y dice, da todos los comandos que él tiene que puede aceptar, o sea, él tiene que tener todos los comandos que él puede aceptar, o sea, tiene que tener esta lista, de alguna forma esa lista tiene que tener, el otro sistema tiene que tener esa lista. Entonces dice, bueno, todas las listas coinciden con este, ¿ya? Y lo que hace es que las propiedades que tiene este comando se las va a pasar. ¿Sí? Le pasa a este, le pasa a este, le pasa a este y le pasa a este, por las mismas propiedades que tiene el comando. Y lo que va a pasar es que ya tú tienes el objeto, pero no tienes que pasarle el tipo, porque el tipo es el mismo, el tipo no cambia. Ya, el tipo no cambia en el viaje, ¿cierto? Por eso es que está haciendo eso. Si este tipo cambia, si este comando con este tipo cambió, resulta que no va a mapear con este. Entonces esto va a ser otra versión del comando. Entonces, cuando viaje ese comando por allá, porque eso ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pasa si yo tengo sistemas, por ejemplo, distribuidos, donde yo tengo varios sistemas, danzan diferentes comandos. Entonces, si uno de esos comandos cambian, entonces el sistema no lo va a entender, no lo va a interpretar. Entonces ahí me obliga a hacer una modificación de la versión, o sea, tengo que versionar ese comando y crear otra nueva, para que no cree inconsistencias. Y no habría una forma de decirle como, bueno, o sea, como que sea, que haga las dos cosas. Si, por ejemplo, tengo un comando muy generalizado que sea, por ejemplo, actualizar estudiante, pero en actualizar estudiante puedo actualizar varias de las cosas sin estudiante, como es ese caso. Entonces, Ajá. que en ese caso exista un command type que sea actualizar estudiante y adentro ya existen los subtipos que sea como Sí, actualizar del estudiante, eso. pero si es un comando único que es, por ejemplo, agregar estudiante, que si tome solamente el command type de arriba para no tener como eso duplicado. Sí, puede ser. E incluso lo que podemos hacer acá es crear un command subtype, otra anotación, donde iría en el constructor. O sea, esta anotación ya no iría en la clase, sino que iría en el constructor. Entonces, en el subtype colocarías eso. Hey, colócame el issue ahí en el Git, porfa. Me gusta. De una. Aquí perdón, en el Git de GitHub, perdón, en el GitHub, ahí ustedes pueden colocar el issue para mejorar aquí esos aspectos. Listo. Eh, bueno, vemos ya aquí los casos de uso. Entonces, aquí yo sí hice varios cambios. Entonces, por ejemplo, miren el crear. El crear, miren este aspecto del crear. Esto, listo. Miren este handlet. Entonces, algunos de ustedes me dijeron, bueno, ¿qué es el handlet, cierto? ¿Para qué funciona ese handlet? Incluso el handlet también tiene una anotación aquí que se llama handlets para que después se inyecte por allá. Es una anotación, o sea, command handlets. Listo. Pero el punto acá con este es el caso de uso. Este no es el handlet. Aquí yo tengo algo que se llama business logic. Este business logic, miremos primero este caso de uso como tal. Aquí sería, veamos este que es más complejo. Este no, este es más fácil. Veamos este. Entonces, miren, el caso de uso se anota como business logic. Ya les explico el por qué se anota así. Dentro del caso de uso se tiene la extensión, que eso ya lo hemos visto, pero yo hice un wrapper. Una de las ideas que se me ocurrió en su momento era hacer un wrapper y es crear un request command. Entonces yo tengo un request command y un response event. Ese request command yo sé que es para ese event, para ese comando. Ahora, ese response event
corresponde al evento ya en sí. Entonces ya sabemos que es un domain event, pero el comando es el que varía. Por eso es esta notación así. Ahora, dentro del constructor del caso de uso, yo tengo el equipo, ¿cierto? Que es mi agregado. Ese agregado en sí se ejecuta con ese request command, ¿cierto? Se ejecuta con ese request command. Aquí hago una pequeña lógica que es tal o es tal, ¿cierto? Si es error, pues lanza este error en esta lógica. Y si es susets, pues hace esto que es acá. Este método lo que hace es que del request, propiedad request, pues viene del caso de uso, ¿cierto? Viene del caso de uso, no está aquí, sino que viene arriba del caso de uso. Me obtengo el comando, o sea, del request obtengo el comando. Ya ese comando y ya aquí tengo las propiedades. Y después al final cojo y respondo los eventos con los cambios que hizo ese comando. Aquí me falta algo importante que después de hacer susets, yo al team tengo que decirle, márquelo como ya comiteado, ¿cierto? Esa es otra cosita que me faltó ahí. Ese es un caso de uso con una regla de negocio donde crea estudiantes y que depende de un equipo, ¿cierto? Donde recibe un comando y recibe un evento, retorna unos eventos. Esta sintaxis, esta estructura le es clara. Sí, Sí. listo, por acá emite un error, si es en el caso pues de esto, y por acá emite un success porque esto pasó. Obviamente, si esto aquí pasa un error, si esto una excepción, no se va a hacer success, o sea, no se va a hacer, y queda una excepción no controlada. ¿Qué es una excepción controlada? Que el sistema va y dice, pasó algo y incluso no se puede ajustar los cambios, o sea, los cambios no se puede aplicar. Puede haber dos cosas. Uno, que el comportamiento, o sea, el comportamiento que es ¿cierto? Pasó algo en el comportamiento, entonces falla. Al fallar este comportamiento, se genera una propagación de error y el caso de uso entra en un estado de error, que después lo vamos a ver dentro de la mensajería. El caso de uso queda con error. Es como, y ahí donde medimos. Si es una excepción controlada, puede hacerse un reintento. Si una no controlada, pues no se hace reintentos. ¿Qué es un reintento? Por ejemplo, volver a ejecutar el caso de uso. ¿Listo? Volverlo a Raúl, ejecutar hay una sí, forma de evitar ese else, sí, dejándolo sin él. sí, se puede evitar ese else. Pero hay que meterle programación funcional. Por ejemplo, acá. Acá. Aquí, miren el aspecto de programación funcional, solo que no les quiero como... Después vemos esto y empezamos a mejorar. La parte de la programación funcional tiene algo que llama if, present, or else, que es cuando esto está ok y está hace suset, y tiene un else cuando está así. Entonces, cuando trabajemos programación funcional, les enseño cómo evitar ese tipo de cosas. Pero por ahora, Listo. trabajenlo if else. Lo importante es que, pues aquí se incumple una de las reglas, ¿cierto? Que vimos del calisterning, porque aquí hay que evitar este else. Una forma de evitarlo puede ser así, pero no estoy como tan de acuerdo, pero podría hacerse así. Esto es una forma de evitarlo. ¿Cierto? Lo pueden aplicar. O sea, aquí no están cumpliendo ninguna de las normas del calisterning. O sea, cuando hay un error, pues retorna eso. Y por consiguiente, sigue el sus. Y ahí evita el else. ¿Sí pillaron? Sí. Ujú. Listo. Bueno, eso no se consideraría una mala práctica, entonces. Eh, hacer este else, este return, Este depende. return, viendo que el método es un void. Por eso, pero mire que no me genera un error. Lo que dice este return es que rompa pues el ciclo de interacción, o sea, de retornarlo.
¿cierto? Pero no está retornando ningún valor. Esto es permitido, ¿ya? Lo que debería pasar acá para evitar esto es, si quiere, colóqueme en un issue ahí, y lo que yo debería hacer es esto. Lo quería pasar. Colóqueme en el issue. Esto es lo correcto. ¿Por qué no me sale? Ah, perdón, mío. Esto es lo correcto, ¿cierto? Pero el caso de uso en este momento queda enropado como un caso, como una excepción no controlada, y ese es el problema. Y este sería la solución al evitar el ETS con una buena práctica. ¿Por qué? Porque él dice, si pasa esto, arroje una excepción. Y es así donde debería pasar. Pero el caso de uso, como está ahora, él toma como esto como si fuese una excepción no controlada. Lo que hay que hacer a nivel de ajuste, venga, vean, gracias por la pregunta porque les voy a mostrar aquí. Cuando él corre el caso de uso, él ejecuta esto y si hay un problema, él genera una excepción, o sea, si hay un problema allá, hay una excepción no controlada o no esperada, una excepción no esperada. Y él igualmente le dice al caso de uso que es un error, pero le dice en el formato de no esperado, no le dice en el formato que es este. Entonces, ¿cuál es la corrección ahí? La corrección es que si no es una excepción, por ejemplo, si no es una excepción de negocio, entonces lo que hay que hacer ahí es generar una sección de negocio. Si no es una sección de negocio, entonces colóquela así como no esperar. Pero si es una sección de negocio, lance la sección de negocio. ¿Listo? Esta es la solución. Raúl, y ahí usted tenía un emit, ¿cierto? Ese emit no haría lo mismo, pues no haría que la aplicación ¿cómo decirlo? Se pausara ahí. Tú ahí, antes de tener el throw, tenías como un emit, ¿verdad? Ese. Ajá. Ahí al tener el emit, esto no. Él no y eso no hace que la aplicación pare, no, o eso queda asíncrono. Esto tiene body, es decir, esto aquí, cuando existe este error, cuando existe bueno, pero buena pregunta y eso lo podríamos ajustar también. Porque esto es permitido, esto es permitido. Lo que pasa es que yo puedo emitir varios susets, por ejemplo, ¿cierto? Y esto, él va a tomar el último, o sea, él no es... ¿Por qué? Porque es diciendo, yo emito esto, ¿cierto? Y se lo está emitiendo a la otra capa. Y entonces ella la captura y emite ese subset. Emite un error y cada cosa de ahí es como un log, ¿cierto? Entonces yo podría tener, en este caso, una inconsistencia porque el caso de uso debería tener solo un subset. O sea, pasó o no pasó y ya. Para que no genere como esas inconsistencias. Pero eso lo vamos a entender un poco más porque así debería yo tener, o sea, yo debería tener un caso en la redacción de la historia de usuario, un caso de uso donde yo tengo un error y tengo un subset, yo no podría tener dos subsets, o sea, debería hacer otras cosas. Listo. Listo, pero por ahora piensa en lo que usted en caso de uso emite un error y emite un subset. Es como lo que se debe de tener claro ahí. Bueno, ya con esto miremos el handlet. Este handlet es mucho más simple. Creé una clase que se llama User Case Executor, donde aquí estamos utilizando un patrón patrón command handlet, patrón que llama command handlet, que se tiene un comando y se tiene alguien que lo ejecute, ¿cierto? Entonces, este handlet es como la forma de cómo yo ejecuto el caso de uso, ¿cierto? Y este caso de uso este handlet, él acepta un comando, pues el comando que yo le dije acá, según el tipo, ¿cierto? Según el tipo del comando. Y acá es donde él viene y construye un ID, ¿cierto? Basados como en ese comando. Se puede hacer de dos formas. Este comando tiene el agregado root genérico y yo puedo crear con base a ese comando un ID.
o castearlo, ¿cierto? Este tiene el ID principal, que es el identity, puedo castearlo al ID que corresponde a este otro, a esta entidad como tal. Listo. Miren otra cosa acá, y es que desde la entidad, ¿cierto? Desde la entidad cojo el agregado, todos los comandos, todos los comandos, veamos este comando y este otro comando, va a tener su identity del agregado, o sea, todos los comandos deben de tener identity para un caso particular, ¿cierto? Para un caso particular. ¿Por qué? Porque este agregado root ID es opcional. Ya vemos que es opcional. Yo quizás lance un comando para otra cosa. Todavía no tengo claro para qué podría ser, pero yo podría lanzar un comando que no va directamente a un agregado. Puede ir un comando para hacer otra cosa. Por ejemplo, para empezar un proceso de batch, pero eso no va a ningún agregado. Entonces yo podría tener tendría el comando, si tengo el tipo y el ID nomás como para trazabilidad, pero él no tiene un identificador de agregado, es decir, no va a pegar un agregado, en otras palabras. Pero entonces yo sé que el handlet, esto sí va a pegar un agregado, entonces sé que va a venir un agregado root ID, ¿cierto? Y acá es donde empiezo a jugar con el identificador y con el team. Ahora, este ejecutor, si yo vengo acá, él se crea con base a un suscriptor, ¿cierto? Y con base a, bueno, unos domain events también, a un repositorio y a un agregado root. Este ejecutor se crea con varias cosas, con varias opciones en general. Ahora, cuando yo tengo este abstracto, este arriba, él me va a entregar algo que es el subscriber. Este subscriber es el más arriba. O sea, yo no me suscribo acá, sino que el user case executor ya tiene ese subscriber, ya lo tiene. Ya existe ese subscriber. Entonces, se ejecuta a partir de ese subscriber. Y además de eso, tiene un domain events. Acuérdense que el comando tiene un agregado root, ¿cierto? Y lo que le va a entregar este domain events es de ese agregado, o sea, de ese agregado root, ¿cierto? Esta es la parte, digamos, para poder yo ejecutar el comando. O sea, con esto yo puedo ejecutar esto, ¿cierto? Sin esto yo no puedo ejecutar esto. ¿Ya? Y aquí le estoy diciendo qué es lo que necesito yo para poder ejecutar esto. Y qué es lo que necesito, en este caso, el agregado, ¿cierto? El evento y el comando. Y esta función que es asíncrona. Esto es un caso de uso donde es asíncrono. Es decir, él se ejecuta y después espera respuesta de emisión success o emisión error. Pero el handler no queda esperando. ¿Y cómo se le pasa ese request para que lo puedan usar los otros? Llamando a la clase. ¿Ok? Como O sea, los otros, demás, o sea, ese otros, request que se está creando aquí en el handler sí. se utiliza en otra parte, ¿verdad? Se utiliza en el caso de uso. O sea, el caso de uso, cuando tú le dices, vea, este es mi caso de uso, ¿cierto? O sea, este es mi caso de uso. Entonces, ese es mi caso de uso, ¿cierto? Entonces, ese caso de uso trabaja junto con request. Entonces, se tiene el handlet, que se obtiene la instancia, se ejecuta el caso de uso. O sea, mira que este handlet es similar a este, tiene un ejecutor, pero este acepta algo y allá ejecuta dos elementos. Y aparte de eso, se suscribe a eso, porque él lo puede ejecutar, ¿cierto? Él lo puede ejecutar y puede pasar las cosas, pero no, si no hay nadie que se suscriba a eso, no pasa nada. Es como aquí en este sentido, cuando hablamos de una operación asíncrona, estamos diciendo que él lanza el comando y ya se entiende, ¿cierto? Y en otro momento el sistema reaccionaría a él, ¿ya? Entonces, para que reaccione necesita un suscriptor y ese suscriptor se lo manda allá más arriba.
el comando, perdón, el caso de uso requiere un query, entonces, perdón, requiere un request, y ese es el request que estaría acá, que está en un wrapper. Cuando creo yo el caso de uso, por ejemplo, si yo coloco acá otra cosa, diría yo, pues a ver, request, a ver, por ejemplo, un object. Entonces ahí me genera un error. ¿Por qué me genera un error? Porque no son compatibles. No, el request no es compatible con el caso de uso, ¿cierto? No hay una compatibilidad. Porque yo diseñé mi caso de uso que fuera compatible con esto, ¿cierto? Con esto. Con este, o sea, con el command como tal. Ahora, si yo le coloco otro comando, por ejemplo, new crear team, ¿cierto? Aquí me está generando otro problema de incompatibilidad también, porque resulta que aparte de ser el request command, debe ser de un comando de ese tipo. Si no, no te va a aceptar eso. Entonces aquí te está evitando ese problema. Entonces mira que aquí yo me estoy corrigiendo todo lo que más pueda el código, o sea, desde todas las capas, me estoy protegiendo. El caso de uso solo va a correr con este comando. Y acuérdense que el comando es prácticamente inmutable, ¿cierto? En ciertos aspectos. Lo único que muta ahí quizás sea el agregado root ID, pero eso quizás lo cambie para que tengamos un comando con agregado y un comando con genérico, ¿cierto? Eso lo voy a considerar. Pero en otras palabras, este comando tiene que tener un agregado root, ¿cierto? Entonces, él va y busca, saca todos los eventos y ejecuta ese comando particular. Y ya. Preguntas. Pero tú ahorita no tenías ahí la línea 20 de various case. Sí. Tú la agregaste para mostrarnos, ¿verdad? Sí, esto puede estar aquí así, o sea, eso puede estar así, o sea, Ah, ok. Sí, solamente la puso arriba. Sí, es que no la había distinguido. Sí. Pero entonces siempre o sea, siempre entonces tenemos que, para los casos de uso, se crea el caso de uso y se crea el handle de ese caso de uso. Ajá, así es, correcto. Okay. O sea, siempre va a existir un handle. Y ese handle está, digamos, siempre ligado al caso de uso y al comando que dispara ese caso de uso. Total. Sí, este handlet, cuando este handlet está tipado con este comando, entonces después a nivel de infraestructura, esto se va a inyectar por allá y va a decir, venga, este comando que me está llegando es para este handlet, que ya lo vamos a ver. Y con esa comparación lo ejecuta. Entonces, aquí van a ver la evolución muy bacana porque ustedes empiezan a hacer desarrollo de casos de uso y ustedes no se preocupan de la lógica de cómo de la API, ¿cierto? De los controladores. Recuerden el CRUD que nosotros teníamos que tener un controlador, ¿cierto? El controlador le pasaba el service y el service a la base de datos. ¿Qué se eliminó con este modelo? Se eliminó la parte del controlador y se eliminó la parte de la base de datos. Ustedes cuando desarrollan los casos de uso, miren que ustedes no hablan en términos de base de datos, ustedes emiten errores, hacen alguna lógica, pero ustedes aquí no hay nada que guardar, que yo no sé qué, no. Trabajan así, ¿cierto? Trabajan en ese aspecto. Y el handler te dice, por ejemplo, si yo te digo, yo necesito dentro de este handler, necesito dependencias aparte, no sé, otras cosas, pues el handler se las va a pasar al caso de uso. O sea, aquí es donde quizás exista más complejidad, más detalles técnicos, pero el caso de uso tiene que ser muy descriptivo, que yo vea el caso de uso y yo vea qué es lo que está haciendo esta cosa, ¿cierto? Que yo vea Raúl, dime. qué pena ahí. O sea, yo estoy viendo y, o sea, en el caso de uso, en la versión anterior, pues, antes de hacerle pull, pues, antes de esos cambios que usted está haciendo, en el caso de uso, él abajo recibía, por ejemplo, mostrarme el caso de uso abajo. Eso, él recibía del request, pues ya está recibiendo del command. Sí, porque este request yo ya lo creé como genérico, o sea, este es genérico, es un request que es una clase genérica.
donde recibe un comando, pero implementa el user case request values, ¿cierto? Es una clase genérica de soporte, o sea, viene de soporte acá, que es como el response event, y es como esto, o sea, es como un apoyo, ¿cierto? Es soporte. Ustedes lo pueden hacer, o sea, va a funcionar, no importa, o sea, no necesariamente tiene que ser así, solo que esto es un soporte para limpiar un poco el código. Pero ustedes pueden colocar cualquier cosa, o sea, si ustedes ven la firma del caso de uso, ustedes ven que requiere unos valores y un response, y ya. Y lo que venga de acá para acá, o sea, esto es cualquier cosa, esto es cualquier cosa, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo, esa abstracción. Miren esta parte de acá, y es que yo les decía, esto no va, incluso lo va a eliminar, esto lo va a eliminar, esto no va, porque para el crear yo no necesito un caso de uso. O sí lo necesito obviamente, pero necesito una clase de caso de uso. Si yo quisiera como tenerlo menos complejo. Acuerden que el user case es abstracto, ¿cierto? Entonces, por ser abstracto, me coloca la implementación ahí directamente. Entonces, yo tengo un user case request command con response. Aquí estoy creando la firma del caso de uso. O sea, yo tengo un caso de uso que tiene un request command, que es este comando, ¿cierto? Y responde eventos. Aquí como mejora yo creo que voy a colocar el domain event para no tener acoplado al domain event y saber bien de tipado eso. Bueno, el punto acá es que yo creo el comando, aquí me ejecuta el request command mismo, ¿cierto? El comando, tengo aquí casteo, ¿cierto? Casteo el comando como tal, de ese comando. Yo no creo que sea necesario, porque acá lo puedo colocar así. Listo. Ahí lo casteo. Bueno, ya no necesita castearlo porque ya lo puedo tipar. Genero el ID, obtengo el comando desde el request, creo el agregado, ¿cierto? Creo el agregado con el nombre que viene en el comando y emito el mensaje correcto. Este caso de uso lo ejecuto acá. Entonces, mire, este caso de uso está ahí, le paso el request que viene de acá, ¿cierto? Del comando y ya. Entonces, se lee un poco más fácil, la lógica está ahí, está cerca, y se puede hacer así. Raúl, ¿y la parte del builder dónde quedó? ¿De ¿Se eliminó? Lo que hacíamos con el builder. Con el request. Bueno, el request el builder. Eso ya no se usa, no lo vi necesario. ¿Por qué? Porque como es el mismo comando, es lo mismo que estoy pasando. Acuérdense que ese request era un mape. O sea, yo cogía el comando y lo mapeaba y se lo pasaba al caso de uso. Para eso está este wrapper. Para eso está este wrapper que es que le paso el caso de uso y él ya lo tiene acá. Para eso será el wrapper. Bueno. Que era algo que se nos surgió ahí. Ahora, esto tiene un problema. Y es que yo no puedo anotar acá el business logic, porque esto es una propiedad, no es una clase. ¿Para qué es ese business logic como tal? Resulta que cuando trabajamos monitoreo de proyecto, nosotros queremos ver las aplicaciones en tiempo real, ¿cierto? Queremos ver cómo la aplicación está funcionando en tiempo real. Entonces, el business logic lo que hace es que el sistema se ejecuta, dice, vea, la lógica se ejecutó con este caso de uso, pero yo tengo que decirle al monitor cuál es la lógica, cuáles son los comandos, cuál es la lógica de negocio y cuál es el dominio, ¿cierto? Entonces, esa anotación es para eso, para que cuando pase el flujo, ¿cierto? Pase cualquier cosa por ahí. Imagínense que ustedes están creando equipos imagínense que este training yo lo escalo para que sea una plataforma, ¿cierto? Entonces hay varias creaciones de equipos y varias creaciones de todo el mundo, como una plataforma. Entonces yo quiero, y pasó algo, por ejemplo, en uno de esos equipos. Entonces yo lo que hago es ver la lógica que pasó, pero desde un monitor, no desde el código, desde un monitor. Entonces yo necesito anotar por dónde pasó esa lógica. Entonces yo digo, ese monitor recibió un agregado, ¿cierto? Ese agregado tiene una propiedad que es esta. Y yo empiezo a trazar y yo empiezo a analizar qué pasó ahí, ¿cierto? Entonces, esto es para denotar que este caso de uso es lógica de negocio.
ahí está la carne, ¿cierto? Ahí está la carne del proyecto, está la lógica del negocio. Y lo anoto así, o sea, lo declaro en esta etiqueta. Claro hasta acá, ¿cierto? Sí, sí. Raúl, vamos a ver, porfa, cómo quedaron entonces los test. Para los casos de uso, ahorita que eliminé uno, se me dañó un test, pero ahorita tengo que corregir. Para el caso del estudiante, es prácticamente igual, solo que aquí, por ejemplo, se obtiene el agregado, se crea el agregado, ¿cierto? Se ejecuta el caso de uso con ese agregado, se genera el request con este comando, y acá yo ya disparo este handlet, este es síncrono, ¿cierto? Ahora, yo no estoy validando el asíncrono, ese es el handler que tengo que validar, ese falta ese otro caso de uso, que es validar el asíncrono, porque el síncrono me entrega la respuesta de uno, el asíncrono tengo que crear un agente que me diga cómo verificar el comportamiento, pues que se suscriba. Eso lo podemos ver, incluso acá lo podemos trabajar con el handlet, pero tengo que mejorar estas pruebas. Pero en realidad no cambia mucho. Se crea el agregado, se le pasa el caso de uso y se ejecuta el comportamiento. Se ejecuta un comportamiento. Pues se ejecuta el caso de uso. O sea, lo que está haciendo acá es ejecutar el caso de uso. Ya esa sería la prueba. Ejecutar el caso de uso para que funcione de forma correcta, no más. R. Bueno, y ya finalizando, tenemos la última capa, que la idea es que intentar terminarla hoy para hacer el end-to-end. La capa, pues se maneja una cosa en Spring Boot, pues ya algunos lo han trabajado, no es tan complejo como tal. Se tiene una aplicación de ejecutor, entonces, ¿esto qué diablos es? Es aquí donde yo administro todos mis handlets, o sea, administro todos mis handlets como tal. Aquí es donde viene un poco más la parte técnica, viene un poco más de complejidad, viene la persistencia, vienen todos esos aspectos técnicos que hemos obviado desde las capas superiores. O sea, cada vez hemos quitado las responsabilidades y la hemos dado como a la infraestructura, en el caso más técnico. O sea, por ejemplo, el modelo de dominio le dice, no, yo no me preocupo por las reglas de negocio, te la dejo al caso de uso. El caso de uso dice, bueno, yo no me preocupo por la persistencia y por los detalles técnicos, eso lo dejo a la infraestructura. Y la infraestructura aquí ya tiene que preocuparse de esas cosas. La infraestructura aquí es un poco cambiante y hay que ser muy técnico para poder hacer las cosas acá. Ahora, yo acá en este executor, miren algo, y es que tengo un subscriber, que eso después lo vamos a ver, y un repositorio store, que también lo vamos a ver en otro momento. Aquí yo inicializo para el agregado team. El agregado team tiene varios comandos, entonces aquí yo puedo tener todos los comandos, toda la serie de comandos de ese agregado, todos los handlets de todos los comandos. Entonces acá hay una táctica de reflexión que es una táctica que es basados en las etiquetas, construyame esto de forma dinámica. O sea, yo necesito construir esto de forma dinámica. Es decir, yo necesito traerme esto a partir de la anotación. Entonces, tráigame la anotación y inyéctele esto, tráigame la anotación y inyéteme eso. Esto lo van a ver porque si no tendría que construir cada handlet. Por ejemplo, este es el handlet para el caso de crear estudiantes, ¿cierto? Para yo crear otro tengo que decir, bueno, new, crear team, ¿cierto? Entonces, el crear team, yo necesito que, como es asíncrono, entonces le tengo que pasar el repositorio, ¿cierto? Perdón, el repositorio no, domain repositorio es este que está acá. Le paso eso, o sea, construyase con ese y construyase con el suscriptor. Que es este que está por acá, que es el que me llega por acá. Listo, entonces aquí ya lo creé. Entonces, en otras palabras, aquí lo registré. Registré el handlet a un sistema, pues a un ejecutor.
Después, cuando hagamos el controlador, resulta que es otra lógica donde dice, vengo, este handlet le pertenece a un comando, ¿cierto? Porque ya sabemos que este handlet tiene un comando asociado, ¿cierto? Si venimos acá, ese handlet es de ese tipo, ¿cierto? Crear team, ¿ya? Entonces, yo sé que dentro de este handlet va a haber una anotación que es ese, y ahí empiezo a mapear. Entonces, en otras palabras, se ejecuta. Entonces, pero ¿cómo se ejecuta eso? Lo voy a explicar acá. Yo tengo una clase, por ejemplo, public class. Entonces, voy. Entonces, por ejemplo, no puede ser pública. Yo tengo, por ejemplo, este executor, que eso está pasado en agregado. Ustedes pueden tener un ejecutor por agregado. Entonces, yo tengo un ejecutor application para el agregado tal, para todos los agregados tienen que tener un ejecutor. Listo. Entonces, en ese sentido, yo tengo aquí el ejecutor, tengo esto, bueno, y después le inyecto los valores. Digamos que estoy en el arroba autorwrite, eso ya viene inyectado. Está execute. Listo, eso viene ahí. Eso ya tengo ese objeto ahí creado. Entonces ahora acá tiene algo que llama el executor, ¿cierto? Y yo tengo un comando que en este caso puede ser var command, que es new crear team. Eso es un comando, ¿cierto? Y tiene unas propiedades. Pues resulta que yo le paso ese ejecuto de ese comando. Le digo, ya tenga ese comando. Bueno, aquí me faltan las demás propiedades. Le paso ese comando y resulta que ese ejecutor se encarga de, con todo lo que está registrado acá, ejecutarlo, ¿cierto? Entonces, eso lo que va a hacer, lo que se va a hacer es que solo tenemos un entry point, o sea, ¿se acuerdan cuando nosotros creábamos el CRUD? Que tendríamos que crear cada endpoint, que decíamos @list, yo no sé qué, cada cosita tendríamos que crearlo. Aquí ya no necesitamos eso, porque aquí yo necesito el objeto que me llega y lo ejecuto y ya, pare de contar. Entonces, esa es una ventaja, que yo tengo un sistema que acepta cualquier tipo de comando, solo que este comando acá, obviamente, cuando lo va a mapear, cuando lo va a serializar, dice, este comando no puede serializar, te arroja un error. Te acepta el comando. Si te acepto el comando, te lo puedo ejecutar. Y lo ejecuto siempre y cuando tengo todo esto registrado. Entonces, eso es muy fácil. O sea, aquí lo que me falta es poco. Y ya lo que empiezo a escalar es mi lógica de negocio. O sea, mi lógica de negocio. Entonces, básicamente, ustedes llegan y dicen, yo tengo un comando, tengo un agregado, tengo un caso de uso, ya. No tienen que preocuparse por, que un controlador, que una base de datos, nada de eso. Incluso las bases de datos van a cambiar. Y ustedes pueden compartir incluso este mismo proyecto application. Este mismo proyecto application puede ser el mismo, solo que en este caso, con las anotaciones nos van a ayudar a juntar estos ejecutores, ¿cierto? Porque esto va a ser dinámico, esto lo va a hacer por reflexión, pero eso lo quiero que lo veamos primero así como a pelo, por decirlo así, y después le metemos una capa más de abstracción, o sea, llegamos a un nivel más arriba de abstracción, que sería hacer por reflexión, es decir, usar el compilador, el intérprete para poder coger los objetos y crear objetos a partir de esos archivos. Pero eso después lo vamos a ver. Chicos, preguntas. No, pues ya mirar esos cambios e interpretarlos pues otra vez, como estamos haciendo. Raúl, esa parte es lo que tiene que ver con ¿cómo es que se llama eso? Donde se van guardando todos los eventos. Event sourcing. Sí. Event sourcing está acá. Este es el repositorio de Event Store Repositorio. Event Store Repositorio, que lo vamos a hacer con Mongo, él solo tiene dos métodos. Él tiene obtener evento por agregado, ¿cierto? Tiene evento por agregado
¿cierto? Y guarda evento por agregado y por store event. El store event es un objeto serializable, es el objeto ya almacenable. Ese objeto tiene varias cosas, tiene un body, tiene una fecha cuando se almacenó y tiene un tipo, ¿ya? Y él trabaja con una serialización, es decir, acá es donde tenemos que convertir el dominio, el evento de dominio en un objeto serializable. ¿Qué diablo es serializable? Eso ¿Cómo? sí. Eso quería preguntar, es que lo he visto en muchas partes, que es Sí, serializado. eso, un objeto serializable es un objeto que te convierte a un stream. O sea, en otras palabras, ese objeto, mira, ese objeto que es un objeto tipo objeto, ¿cierto? Lo convierte a string, pero él te puede pasar ese objeto tipo string, ¿cierto? Ese objeto tipo string al objeto de dominio. ¿Sí ven la magia, cierto? No. A ver, ustedes tienen uno... ¿Cómo? Que hagas la magia de nuevo, por favor, que no la vi. Vean, Raúl, es como, o sea, todo se puede convertir a string y después de no todo, serializable todo o... lo que pueda ser serializable. Es decir, vean, un objeto, cuando está en JavaScript, ustedes construyen el JavaScript, ¿cierto? Él viaja por HTTP, ¿cierto? Y viaja hasta otro servidor. Como viaja él, viaja como cadena de texto. Él no viaja como un objeto, porque acuerden que un objeto está referenciado en la máquina virtual. O sea, el objeto solo vive para Java, pues, para este caso, en la máquina virtual. O sea, ahí está. Pero yo tengo sistemas distribuidos, ¿cierto? Incluso esto puede correr en diferentes contenedores. Ahora, volvamos otra vez al ejemplo. Yo tengo un request que es un JSON y eso va a ir hasta otro servidor, al servidor del backend. Ese objeto es una cadena de texto, o sea, no es un objeto, o sea, yo ya en JavaScript este objeto no existe, o sea, DOM.IEVEN eso no existe por ningún lado allá, como objeto Java, ¿cierto? Entonces yo tengo que pasar por una serie de conversiones. Una conversión es que a ese objeto, ¿cierto? Que ese objeto ya como tal pasa a ser un string. Pero ese string no es cualquier string, es un string tipo JSON. En otras palabras, es como si yo hiciera esto. Aquí no puedo hacer eso. Es como si yo hiciera algo así. Tal. Ok. Y vale. ¿Cierto? Eso es un string, ¿cierto? Hasta ahí claro, ¿cierto? Pero eso es un JSON. Sí, sí. ¿Sí? Eso es un JSON. Ahora, ese JSON tiene que pasar a un objeto, o sea, se tiene que mapear. Entonces, debe haber una clase que sea como, por ejemplo, OBJ, que tenga ahí. ¿Qué tiene? Pues tiene un valor, en este caso es un string, normalmente primitivos, que se llame pub o string key. Listo. Ahora, este es la serialización de la cadena que viaja por el tráfico pues, de la red. Y ahora, el serializado lo que hace es que pasa de esto a esto. Es decir, que en un momento este objeto fue algo así. O sea, este objeto pasa a hacer esto, ¿cierto? Y viceversa. Eso significa serializado. Viceversa, o sea, esto pasa a ser esto. Entonces aquí yo genero una interoperatividad. Esto puede ser pasado por cualquier sistema de integración y yo puedo tener mi objeto. Y mi objeto puede pasar por cualquier sistema de integración y puede tener objeto. Eso es más que todo para Java, que es tipado. Porque en JavaScript hay algo que se llama, que es muy similar, que se llama JSON, Stringify. Simplify. No es Stringify. Eso. Stringify. Stringify y otro que es parse, ¿cierto? Que es lo mismo, está el Stringify y está el parse, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Un string, eso. Entonces, pero en Java es así, un poco más claro.
Sí, sí, señor. Perfecto, perfecto. Listo, chico. Entonces, esto es lo que se almacena allá. O sea, este store que está acá, este repositorio y este store es lo que él almacena. O sea, ustedes van a ver un registro en Mongo, va a ver el objeto, el body, ese es el evento. O sea, vamos a ver cosas así. Entonces, vamos a hacer una fecha. Entonces, miren acá lo potente que es esto. Entonces, yo llego y digo, yo quiero ver para el tipo, ¿cierto? El tipo puede ser incluso cualquier cosa, el agregado, lo que sea. Eh, yo quiero ver los eventos para el agregado tal en las fechas de la mañana. Entonces yo veo todos los sucesos, todo lo que pasa ahí, todo lo relacionado con eso ahí. Ya, esa es la data. Pero esa es la data analítica, ¿cierto? El body, como es un string, y yo sé que ese string es un JSON, yo empiezo a filtrar cosas. Eso es como yo les decía, esto les sirve al negocio para hacer business intelligence, porque una cosa es que ustedes tengan un flujo de trabajo, pero en una startup, por ejemplo, se necesita mucha analítica, muchísima analítica para saber cómo está el crecimiento. Yo, por ejemplo, yo les dije, ¿qué pasa si no cambian, si no agregan equipos? Pues, o sea, yo estoy viendo una falla ahí, en algún lado, no sé, porque eso es analítica. Y ya con eso me daría información para poder mejorar mi desarrollo, pues mi negocio. Chicos, más preguntas. Bueno, yo solo para terminar, para que cualquier tema relacionado con los casos de uso, para que empiecen a abordarlos. Mi intención acá con este ejemplo es hacer estos dos candlets, o sea, estas dos puntas, para que lo hagamos dentro de este proyecto. Me faltan ya ciertos detalles. Recomendación, para poder que esto funcione bien, ¿cierto? Necesitamos un almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos lo hacemos con Mongo, ¿cierto? Ustedes pueden usar Mongo como máquina en su computador, o pueden usar, pueden usar un Docker, ¿cierto? Como lo hicimos con la base de datos. ¿Por qué Mongo? Porque Mongo me permite ser más flexibles en muchos aspectos. Aquí vamos a usar Mongo en eso. Entonces, yo igual les doy las instrucciones de cómo sería. En el proyecto estaría el ejemplo, y se basarían en esto. Entonces, ustedes tendrían una application, bueno, aquí sería como para este agregado, ¿no? O bueno, puede haber todos, ¿no? La application de Aggregate puede ser para cualquier cosa. Pueden incluir aquí todos los que tengan, todos los comandos, lo que colocan acá. Eso no importa por ahora, y después miramos cómo escalamos agregar todos los comandos acá. Pero lo importante es que ya empiecen a hacer esas prácticas. Esto lo pueden reutilizar, esta parte la pueden reutilizar. Esto es porque relaciona. A ver, cada repositorio, ¿cierto? Cada repositorio debe estar tipado con un agregado, porque acuerden que el repositorio del evento es para el agregado. O sea, yo guardo el agregado, es todos los eventos de ese agregado. Tengo otro evento, otro agregado, tengo todo el repositorio de ese agregado. Entonces, eso lo hago a través del identificador. Entonces tengan en cuenta como esa parte. Yo les voy a dejar el ejemplo funcional, les voy a explicar en un video, pero me gustaría que empezaran ahora a trabajar en esto, en los casos de uso, o sea, en cómo se debería usar la aplicación. Usen la versión que está ahí, la versión que es la 0.4.5, la pueden usar. Incluso, venga, yo veo acá en el repositorio, a ver. Yo voy a entrar ahí. Cuando usted entra por acá, aquí, vamos a ver. Aquí está la versión, me falta la 5. La voy a subir, pero está la 0.4.5. Ya está disponible. Esta es solo la 4.5 y estaría ya disponible. Los cambios que hay no afectan lo que ya tienen ustedes, es solo soporte, ¿cierto? Lo que hizo fue temas de soporte, entonces no va a haber mucha afectación cuando se eleven a esta versión. Listo.
Listo, Raúl, muchas gracias. Listo, Raúl, gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Chao. Gracias.